gracias por acompañarnos en esta mesa que tiene por objeto reflexionar acerca de las reglas del juego del propio sistema electoral mexicano, los actores, los electores, las electoras, desde luego. Y bueno, para esto me acompañan en este panel la maestra Miriam Hinojosa Rick. Ahorita voy a leer un poco de su reseña curricular. Me acompaña también la doctora Guadalupe Salmorán. Muchas gracias, doctora. El doctor Marco Arellano, también de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, la idea es que a lo largo de estos minutos podamos reflexionar, compartir con ustedes algunas ideas, pero también la idea es propiciar mayor involucramiento de quienes nos acompañan en el público esta tarde. Así que para ello les platico un poco cómo va a estar la dinámica. Vamos a iniciar con 15 minutos de exposición libre por parte de cada uno de los participantes en este panel. Posteriormente me voy a permitir plantearles algunas preguntas que puedan detonar un segundo round, digamos, de comentarios, pero también entre los propios panelistas podrán interactuar, plantearse algunas preguntas en esta segunda ronda y desde luego por parte del público, no esperar hasta el final para preguntas y respuestas, sino más bien al final de la primera ronda voy a abrir una serie de preguntas. Entonces, si me permiten, siendo fieles a esta lógica, comentarles nada más que lo que motiva el tema de esta mesa, que es electores, actores y reglas, los desafíos del sistema electoral mexicano, pues que un poco tiene que ver con el contexto, con la conversación internacional, de hecho, en materia de la erosión democrática, que es un fenómeno que ocurre en el mundo, que no es nuevo, digamos, instrumentos como la encuesta mundial de valores han registrado ya una caída, una disminución, una erosión consistente en las democracias, digamos, por 9º año consecutivo se ha registrado una caída de las democracias respecto a otro tipo de organizaciones de regímenes, y eso ha ocasionado también, desde luego, una erosión en la confianza de la gente hacia este mecanismo, ¿no? Existen casos documentados como el de Polonia, por ejemplo, donde ya a partir del arribo de Víctor Orbán en el año 2010 empieza a desmontar un conjunto de instituciones, de reglas propias de una democracia constitucional, desde luego también propias del liberalismo democrático, y que, bueno, eso ha ocasionado también en esa región un debate muy fuerte respecto a la pertinencia del liberalismo en esta época. Hay otros debates también que tienen que ver con una tendencia a separar justamente el liberalismo de la democracia y poder analizar entonces si la crisis es de la democracia o del liberalismo. Aquí hay unos teóricos que seguramente no estarán de acuerdo con esa posición, porque siguiendo a Dahl, pues toda democracia es una democracia liberal, si no, no lo es, según los mínimos. Pero sin duda es un debate pertinente, interesante. También hay quien dice que no nos adelantemos a estos debates, que las democracias hoy son vigorosas, están en expansión, y ciertamente lo están en expansión en términos de cantidad de países que hoy tienen un régimen democrático. Creo que nunca antes en la historia habíamos tenido esta cantidad de países democráticos. Sin embargo, pues hay otras prácticas que no necesariamente coinciden con esa idea de democracia. Y así como en los 80s, 90s, Francis Fukuyama auguraba que era el fin de la historia al decir que habíamos llegado ya a la constitución ideal de la organización de la democracia. Bueno, hay quien lo tachó en aquel entonces de haber exagerado, porque el futuro no nos depararía lo que él decía, que era el fin de la historia. Bueno, pues también a los agoreros del desastre de la democracia, me parece que también habría que plantear límites, y así como aquello fue apresurado, también es apresurado decir hoy que la democracia en general está en crisis. No toda la democracia, me parece, está en esta crisis, ¿no? En fin, eso motivó que se discutiera en esta mesa, o se planteara discusión en esta mesa, de cuáles son las reglas y los retos del sistema electoral mexicano, pero en un contexto mucho más amplio, es decir, no viendo únicamente lo que ocurre en el país, sino más allá, ver lo que ocurre en el mundo, cuáles son las tendencias
tendencias, cuáles son los modelos, qué es lo que está ocurriendo hoy en las democracias en el planeta, ¿no? Bueno, pues me voy a permitir cederle el uso de la voz a la maestra Miriam Hinojosa, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de París y una maestría en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene una especialidad en Análisis de Políticas Públicas por el Instituto de Altos Estudios en Alta Pública de la Universidad de Lausana, y ha sido funcionaria pública a nivel estatal y federal. En la propia Universidad de Monterrey se ha desempeñado como profesora investigadora, directora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de 1996 al año 2014. En 2007 fue electa por el Congreso del Estado de Nuevo León como comisionada ciudadana en la Comisión Estatal Electoral y terminó este periodo en 2013. Fue seleccionada a través de un concurso de oposición consejera electoral para el periodo 2014-2020 en Nuevo León y es también editorialista de Milenio. Maestra, muchísimas gracias y es su tiempo. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Quiero agradecer a quienes organizan este 10º Congreso, pero también muy específicamente al Instituto Nacional Electoral, quienes son los autores intelectuales de esta mesa que, como ya vieron, pues se anuncia bastante interesante, y agradecer pues a todos y todas quienes nos acompañan hoy su presencia y las ganas de seguir discutiendo el fenómeno político y muy específicamente la salud y vivencias de las democracias al día de hoy. El título que sirve como paraguas a las reflexiones que hoy haremos me parece particularmente sugestivo: electores, actores y reglas, los desafíos del sistema electoral mexicano. Y tanto me entusiasmó por lo que contiene su enunciado e incluso por lo que omite, que me permitiré servirme de ese título como estructura para mi exposición. Primeramente quisiera referirme a la división que me parece no fue azarosa entre los conceptos electores y actores. En la perspectiva de análisis de políticas públicas, pues me declaro fiel seguidora de los postulados de Knaufel, Larue y Barón, que también, como otros autores, pues sostienen que hay 3 variables que explican el rumbo que toma cualquier política pública de carácter sustantivo. Uno son los actores, otro los recursos que movilizan esos actores, y entendiendo por recursos evidentemente no solo los recursos económicos, y las reglas institucionales. La primera de estas variables, los actores, se divide en 5 posibles grupos. El primero de ellos es el grupo meta, es decir, a quienes el modelo causal o la hipótesis causal y de intervención señalan como culpables o efectivamente responsables del problema público que se pretende resolver, y quienes por lo tanto serán quienes deban de modificar su conducta etiquetada como lesiva. Están también los beneficiarios finales de la política, es decir, las personas cuya condición debería mejorar tras el cambio de conducta del grupo meta. A ellos se agrega el arreglo político o administrativo consistente en todas las autoridades, independientemente de qué poder u orden de gobierno se trate, que están involucradas en operar la política pública. Junto al grupo meta encontramos al grupo de los afectados, que son todas aquellas personas que sin ser parte del grupo meta tendrán que padecer una externalidad negativa por la aplicación de la política, y por eso pues siempre los vemos hacer alianzas con el grupo meta para que la política no se lleve a cabo o se desvíe de lo que era su cauce y normal. Y junto a los beneficiarios finales están a los que pudiéramos llamar beneficiados, es decir, aquellas personas que sin que la política les esté destinada gozan de externalidades positivas resultado de las mismas, y que se convierten pues en el mejor aliado de las instituciones públicas para que la política efectivamente se lleve a cabo. Si quisiéramos enfocar la temática comicial como una política pública, tendríamos que elegir un ángulo entre los muchos que ésta nos ofrece. ¿Cuál es, pues, la vocación de nuestro sistema electoral? Garantizar la transmisión pacífica del poder, abrir los cauces a la participación de todas y todos en la toma de las decisiones públicas, brindar educación cívica, desarrollar nuestra democracia.
Evidentemente todos estos aspectos son válidos, pero francamente yo me quedaría con la última opción, por ser la que permite aprehender, en el sentido con H intermedia, mejor todo lo que está implícito en el fenómeno comicial, que va mucho más allá de solo hacer elecciones, como ya lo comentaba ayer el doctor Petit. Voy a hacer aquí un paréntesis un poquito largo, y es que hoy no es cualquier día. Hoy es 1 de agosto y es el aniversario, en este caso el 728, de la existencia de la democracia ininterrumpida más antigua del mundo, o por lo menos así se autoproclama, que es la Suiza. Yo les preguntaría, ¿puede alguien considerar que en estos siglos aquella democracia fundada por los 3 cantones iniciales, Uri, Schweiz y Unterwald, no era propiamente una democracia? Les voy a dar solo un dato. En su toma de decisiones, las mujeres no participaron a nivel federal hasta los años 70 del siglo pasado, y a nivel local, en algunos cantones, no lo hicieron hasta bien entrada la década de los 80. Ni hablar con respecto a los electores originales de los años 1200 y algo, en donde solo participaban lo que se denominaban los varones libres. ¿Y saben cuál era lo que pudiéramos llamar la credencial de elector en la Suiza de aquella época? La espada. Todo aquel hombre que portaba una espada era por definición un hombre libre, y entonces el acceso a las asambleas, a la Lenzgemeinde, se lo daba el porte de la espada. Y sin embargo, a pesar de que el sufragio estaba acotado de tal suerte, pues nadie dudaría en calificarla como una democracia. ¿Por qué? Pues porque toda democracia es perfectible y es etiquetada como tal con base en las circunstancias propias de su época. Hoy sería imposible hacer compatibles algunos elementos de los que acabo de hablar con un régimen democrático, y quisiera que guardáramos esto aquí en mente, porque volveré sobre ese punto un poco más adelante. Si vamos ahora al caso mexicano y nos preguntamos cuál es el modelo causal que estuvo detrás de la política que permitió nuestra transición hacia la democracia, podemos observar el peso que ha tenido la desconfianza del electorado como hipótesis causal de por qué no éramos una democracia, y el manejo prístino de cada uno de los procesos involucrados en la organización de la elección como hipótesis de intervención. Es decir, la gente no participa porque no confía en las elecciones, y entonces, ¿qué vamos a hacer para que la gente confíe en las elecciones? Pues vamos a hacer de esto un proceso transparente ante los ojos de los partidos políticos, pero también de la ciudadanía en general, llegando a materializarlo de forma muy tangible en estas urnas translúcidas, por ejemplo, que tenemos ahora, con rendijas plenamente transparentes, con la presencia de la ciudadanía contando los votos, etcétera, etcétera. Esa fue nuestra apuesta para salir del régimen autoritario en el que nos encontrábamos. Siendo así, los electores pueden ser tratados como no actores, pues evidentemente eso es imposible si leemos el asunto en la clave de las definiciones que les acabo de compartir. En ese sentido, las y los electores son actores a cabalidad de la política de desarrollo democrático de nuestro país. Más aún, podemos situarlos precisamente como el grupo meta de dicha política, toda vez que las autoridades electorales por sí mismas pues seríamos incapaces de desarrollar la democracia. Requerimos del concurso de la ciudadanía, y en este caso por la vía de vencer su desconfianza y lograr su participación. Y lo interesante es que, al igual que como ocurre con las políticas de carácter social, en la política de desarrollo democrático, el grupo meta es a su vez el grupo de los beneficiarios finales. Sin embargo, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en la política de prevención del consumo de drogas o en la de atención a la ludopatía, el Estado, a través de sus autoridades, en este caso, no busca proteger al ciudadano de sí mismo, sino que no trata de inhibir, sino de promover conductas que redundan en beneficio del conjunto de las y los mexicanos. Intuyo así que cuando quienes bautizaron este panel separaron el concepto electores del de actores, en lo que pensaban, y corríjanme si me equivoco, es que como actores veían a en quienes recae específicamente el rol de la oferta en el paisaje electoral de nuestro país, quienes están
sobre el escenario exponiéndose como alternativas. Y ahí sí que es bien importante hacer la diferencia entre quien elige y quien se propone para ser electo. Podemos identificar a estos actores con un grupo específico. Desde mi punto de vista, creo que podemos hacer un zoom al triángulo de actores del que ya veníamos hablando en nuestra política pública y verlos como un subconjunto del inmenso grupo meta que tiene esta política pública. No cabe duda que una de las mayores deudas que nuestra democracia tiene con México consiste en la pobreza de la gran mayoría de las postulaciones. Pobreza en el sentido de propuesta programática, pobreza en el sentido de solvencia moral, pobreza en el sentido de capacidad técnica y un largo etcétera que agrupa lo que nos han quedado a deber los candidatos por el par de décadas que han transcurrido desde el arribo de nuestro país a un estadio que pudiera considerarse, así sea parcialmente, como democrático. Así, en la política del desarrollo democrático de México, el electorado y su oferta para volver operativo el modelo causal deben mirarse entre sí y desarrollar una sinergia en la que la calidad y el compromiso de uno potencien los del otro y eso se vuelva recíproco. Con esto me acerco por primera vez en esta presentación al subtítulo del tema que hoy nos convoca, Desafíos del Sistema Electoral Mexicano. Y por aquí apunto los siguientes. Sí, me estoy pasando un medísimo. El modelo causal original de la política pública del desarrollo democrático en México ha quedado superado. Tenemos tasas de participación acordes a los estándares internacionales. Y los participantes, estos que decíamos que están sobre el escenario, siguen haciéndolo por la vía de candidaturas formalmente registradas, siguen presentándose asociaciones que pretenden convertirse en partidos políticos por la vía institucional que hay para hacerlo, lo que nos habla de que siguen suscribiendo la idea de ser parte de este sistema electoral mexicano. En cambio, aún tenemos una asignatura pendiente en el lograr esa mirada mutua entre electores por un lado y partidos y candidatos por el otro. De tal suerte que la ciudadanía esté atenta a la oferta programática que se le hace y no solo eso, sino que la retroalimente y enriquezca. Y por otro lado, que partidos y candidatos sean capaces de leer a la ciudadanía a la que pretenden representar, de tal suerte que puedan convertirse en los verdaderos portavoces de sus intereses. Como referíamos hace algunos momentos en el paréntesis de inspiración helvética que hice, las democracias son permanentemente perfectibles. Sin embargo, en esta interlocución entre oferta y demanda electoral se encuentra hoy un riesgo embrionario al que haré alusión en unos momentos. Tenemos entonces que toca replantearnos el modelo causal inicial, que como suele suceder, pues no es una declaratoria. Es decir, los modelos causales los encontramos cuando estamos haciendo el análisis de la política pública, pero no se plantean como la misión y visión de la política como estarían en las puertas de una empresa, sino que están embebidos en la legislación que toca a ese tema. Ahí es donde de alguna suerte las autoridades públicas dejan entrever cuál es el modelo causal con el que están pretendiendo abordar esa política. Y en lo que va de este año, impulsada fundamentalmente por el partido en el poder, que aquí me permito subrayar, llegó al poder por la vía de elecciones organizadas cabalmente por el sistema electoral vigente, se ha planteado la idea de una reforma electoral que cuestiona el modelo causal que había estado vigente en nuestro proceso de transición y que, ojo, acabo de decir que no tengo nada en contra de modificarlo, muy por el contrario, creo que ha sido superado. Y entonces subraya el hecho, fíjense a qué parte del modelo causal va, subraya el hecho de que la hipótesis de intervención se ha vuelto excesivamente onerosa. Y la reforma propuesta pone el foco allí. Es decir, tú dijiste que la solución era hacer elecciones transparentes en cada una de las partes del proceso y eso cuesta muy caro. Y eso lo tenemos que modificar. Es lo que dice la propuesta que está surgiendo de parte del gobierno en turno. Y entonces propone una serie de medidas que incluyen la desaparición de los organismos locales electorales y que sus funciones sean asumidas por una única autoridad electoral nacional. Y en ese mismo marco, o sea, al mismo tiempo que está diciendo todo lo tendría que asumir el INE, también dice, y esa única autoridad nacional
tiene que también ajustarse el cinturón y cortar ahí donde tenga que cortar. Entonces, por un lado te voy a dar más trabajo y por el otro lado te voy a dar menos brazos y menos piernas y menos dientes para que realices tus funciones. Entonces, como podemos ver, pues no plantea un cambio de hipótesis causal, nunca dice si es o no ya el tema la desconfianza. Entonces no pone sobre la mesa la pregunta esencial de cuáles son los derroteros del desarrollo democrático de nuestro país, por lo menos en la década por venir, ya no digamos pues miras a los próximos 50 años, sino que se enfoca en desactivar la hipótesis de intervención o al menos volver inoperante al grupo de actores que conforman el arreglo político administrativo que está a cargo de esta política pública. Y perdónenme, pero yo no puedo ver ahorro en eso. Yo lo que veo es un claro despojo de algo que es parte del patrimonio de las y los mexicanos, que es nuestra democracia. Me parece particularmente grave que la política de desarrollo democrático de nuestro país se desdibuje para hacerla subyacente a la política de desarrollo social, porque no solo se propone austeridad, y dicho sea de paso, sin definirla claramente y sin poner metas de ahorro y sin incluir fórmulas para determinar entonces cuál debiera ser el presupuesto de los organismos electorales, sino que como si esto fuera un juego del turista o del Monopoly, los ahorros se miden en términos de infraestructura. El día de ayer nuestro secretario general de gobierno vino a decir que con el presupuesto de la Comisión Estatal Electoral se podían construir 30 hospitales. ¿Cuáles? ¿Los del Monopoly? ¿O unas clínicas? ¿O unos hospitales de alta especialidad? ¿Quién puso ese baremo? ¿Y por qué lo tenemos que traducir de esa forma? ¿Y qué estaríamos dejando de tener por tener los presuntos 30 hospitales? Y no dicen tampoco, perdón que me detenga aquí, que me extienda, que en ese presupuesto están incluyendo las prerrogativas de los partidos, que no tenemos otra alternativa que dárselos porque está en la ley. Para que se den una idea, esta cifra es muy importante. En promedio, en nuestro país, los organismos electorales locales representamos 20 centavos de cada 100 pesos que gastan los gobiernos de los estados. Entonces, si me van a decir que regresándole ese dinero a los gobernadores los van a poner en jauja, perdónenme, pero ellos lo van a ver como cacahuates. Lo que estaremos perdiendo por dejar de erogar en los organismos electorales locales ese dinero es otra cosa muy diferente. Y paradójico que precisamente eran centros de atención de salud los que ese mismo gobierno del estado sometió a una consulta popular que fue llevada a cabo como la ley lo exige por la propia Comisión Estatal Electoral, que por hacer los hospitales se quedaría sin presupuesto, pero no entraré más a ese debate. Evidentemente, Nuevo León no es la excepción a lo que está ocurriendo en todo el país y tampoco México es ajeno a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Entre los grandes riesgos que enfrentan las democracias actuales, que no solo la mexicana, tenemos el que se han convertido en serpientes que se muerden la cola, autoridades democráticamente electas que se sirven de su poder para desmantelar la estructura que les dio carta de naturalización. Más grave aún, y con esto vuelvo sobre el riesgo embrionario que señalaba en la interlocución entre oferta y demanda electorales, es el que esta tendencia podría formar parte de una lectura correcta de los intereses y luchas del electorado, que antes que preservar las condiciones que le permitan tomar libremente una decisión, opta por alternativas que habrán de cancelar esa libertad de la que hoy se vale. Y si desde inicios de la historia del análisis político quedó claro que marcar la agenda era una manifestación clara de poder, más potente aún es la capacidad de llevar a individuos a actuar en contra de sus propios intereses, como sería precisamente el caso del que estamos hablando. Así, el mejor argumento de los nuevos tiranos es que lo son por aclamación. Sus tendencias hegemónicas no son, pues, sino la respuesta a los reclamos de la ciudadanía. Así, mientras en otras latitudes tienen regresiones hacia regímenes típicamente autoritarios y dictatoriales, el nuestro corre el riesgo de enfilarse en una potencial regresión hacia formas más veleidosas y más sofisticadas de hegemonía,
como lo fue por décadas la que se dio en llamar la dictadura perfecta, esa que se disfraza de democracia y se vuelve de tal suerte inasible. ¿Por qué considero que el riesgo es así de grave? Y ya estoy ahora sí por acabar. Como comentaba en un inicio, hay evidencia de que la hipótesis causal inicial para nuestra política de desarrollo democrático ya no está vigente, pero la propuesta de reforma no plantea sustituirla, sino que se concentra en minar la hipótesis de intervención, socavando a uno de los grupos de actores, que es el modelo político-administrativo. Y con ello, no solo hace abstracción del reto más urgente para nuestro desarrollo democrático, sino que peor aún lo tergiversa y lo vuelve utilitario para sus fines. Permítanme explicarme. Los pies de barro del gigante ya no los constituye la desconfianza del electorado, sino el carecer de una población con posibilidades reales de participar, es decir, que tenga resueltas sus necesidades básicas, de tal suerte que sus derechos político-electorales sean efectivamente inalienables, porque allí donde tus derechos se convierten en tu único patrimonio, no pasará mucho tiempo antes de que empieces a intercambiarlos por bienes básicos de consumo. Así es, me refiero al clientelismo electoral, me refiero al peor enemigo de la democracia, que es el voto del hambre. Pero proponer que eso se resuelva por la vía de recortar gastos en lo electoral es una doble falacia. Por un lado, el presupuesto electoral de ninguna manera bastaría para atender las carencias de una población de más de 50 millones de personas en situación de pobreza. Por otro, y más grave, hacer de la política social la nueva política comicial no puede traducirse sino en la creación de nuevas clientelas electorales movilizadas por la vía de los programas sociales. Hacerlo mientras, por otro lado, se debilita a las autoridades que están a cargo de vigilar que eso no ocurra, es el mayor riesgo en el que se puede poner a nuestra democracia. Y esto me lleva al último elemento del título de esta mesa, las reglas. Las reglas importan, determinan conductas, impulsan o frenan actores. La discusión de la reforma electoral en este marco no es el debate acerca de la capa más fina y hoy menos relevante, que es la organización de las elecciones. Es la discusión acerca de nuestras libertades y, por lo tanto, del futuro que podamos o no construirnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas importantes reflexiones. Evidentemente, el plantear la teoría causal como un mecanismo para el análisis de lo electoral me parece que es un acercamiento muy inteligente, que además nos permite justamente poner énfasis en que bajo esta lógica cualquier construcción de política pública debe partir de un diagnóstico, y ese diagnóstico va a darnos una teoría causal en cuyo componente no necesariamente hay una relación burocrática de causa-efecto, sino más bien hay un núcleo que atender. Muy interesante, me parece muy oportuno. Y otro tema muy importante que nos ha dejado la doctora en su exposición es este planteamiento de la austeridad como pauta ordenadora de las reglas, ¿no? Muchísimas gracias por eso. Ahora le pediría al doctor Marco Leopoldo Arellano Toledo que se haga cargo, por favor, del uso de la voz. Él es politólogo egresado de la UNAM, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la misma institución. Actualmente es profesor de Ciencia Política y está adscrito al Centro de Estudios Políticos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es articulista de International Business Times, México, y ha colaborado para la revista Escrutinio y para la plataforma de seguimiento legislativo Borde Político. Ha escrito más de una treintena de artículos de coyuntura y análisis político, y desde luego entre sus líneas de investigación destacan el cambio en los partidos políticos y en los procesos electorales. También ha incursionado en la investigación de medios, la comunicación política, comportamiento de audiencias multiplataforma. Ha impartido también un sinnúmero de cursos y diplomados sobre análisis coyuntural en lo político, y recientemente también se desempeñó como director de difusión y campañas institucionales en el INE. Doctor, por favor. Muchas gracias, maestro Roberto Hechel Cadiel Soto. Buenas tardes a todos, a todas. Doctora Guadalupe, consejera Miriam, un gusto compartir con ustedes el día de hoy esta mesa. Es una fecha a veces complicada porque a nosotros los que solo somos profesores nos queda muy bien venir y dar una conferencia, hablar sobre un tema en especial, pero a veces pues, no hay tantos alumnos porque están de vacaciones y a veces resta esa sensación de tener a los alumnos. Pero es un gran
Es un gran seminario, es un gran coloquio y bueno, gracias al Instituto Nacional Electoral y desde luego a la Comisión Electoral Estatal y a la MESID y a la LACIP por la invitación del día de hoy. Yo traje una presentación muy rápida, voy a tratar de avanzar lo más posible. La idea es discutir, y puse un título un poco para tratar de provocar justo lo que decía el maestro Roberto hace un momento, provocar un poco la conversación con ustedes. Y le puse cómo enferman las democracias y cómo pueden curarse. Yo no traigo la cura, lo anticipo a la presentación, pero sí quiero hablar un poco de este tema. Hubo un momento en México en el siglo XX, conocido muy bien por todos nosotros, ahora le decimos el antiguo régimen, pero era un modelo de democracia simulada, como bien lo decía la consejera Miriam. Recuerdo yo aquel libro de González Casanova que se llamaba La democracia en México de 1972-74 y ya discutía todos los teóricos de esa época, politólogos, egresados muchos de mi facultad, sobre cuáles eran las condiciones sobre las que operaba la democracia en México, si había o no democracia, si era simulado o no, si solo era una rutinización, una ritualización del poder y del poder presidencial a través de elecciones simuladas, etcétera, etcétera. Lo cual era cierto, lo supimos. 70 años de un mismo partido, con elecciones que si bien cada 6 años se celebraban, eran muy complicadas de mencionarlas como elecciones auténticas, en donde se ejerció un voto libre. Y después vino la transición a la democracia. No trae mucho texto en mi presentación, nada más trae títulos para estar discutiendo con ustedes. Y viene el tema de la transición a la democracia. Y en la transición a la democracia, pues nos planteamos grandes retos. Uno de ellos era el de la alternancia política, cambiar a este régimen, este antiguo régimen, o en ese momento ese régimen autoritario, por un nuevo modelo de participación y un nuevo modelo de distribución incluso del poder. Entonces se vino la transición a la democracia y yo coincido 100% con Mauricio Merino cuando habla que en México lo que sucedió fue una transición votada. Es decir, fueron los votos a través de un constante reformismo electoral y una constante modificación de las leyes electorales que fueron transformando nuestro propio sistema, primero generando pluralismo político y después con el pluralismo político en el Congreso, especialmente en el Congreso, se posibilita las reformas que van a seguir alimentando al sistema democrático, al régimen democrático mexicano. Entonces, pues sí, hubo una transición votada y hubo un reformismo electoral. No lo digo en tono peyorativo, simplemente hay un montón de reformas electorales, hay un montón de especialistas que se han dedicado incluso a contarlas. Yo solo menciono 11, no las voy aquí a deletrear cada una de ellas, pero fueron 11 grandes reformas electorales desde 1977 probablemente, 77 probablemente, que despega este modelo de reformismo electoral de transición votada. Aquí están las reformas, no me voy a detener a ellas. La más importante, o quizá una de las más importantes, es de 1996, cuando se ciudadanizan las elecciones en el modelo que actualmente tenemos, en donde se separa la tutoría de la Comisión Nacional de Elecciones y la Secretaría de Gobernación, la Administración de Procesos Electorales, y se le da a un ente autónomo del Estado mexicano que a través de consejerías electorales facilitan, promueven y organizan elecciones libres, auténticas y también cada 6 años, ¿no? A esto la politología, ya no tan moderna, porque estoy hablando del siglo pasado, le llamó consolidación democrática. Cuando un régimen tiene elecciones periódicas, se respetan, se ejerce un voto libre e informado, hay una serie de condiciones para las cuales la renovación del poder se dé de manera ordenada y estructurada, hablamos de que en el país puede haber una transición a la democracia. ¿De qué tipo de democracia? Yo le pondría una democracia procedimental. Es una democracia que en los procedimientos faculta y facilita todas las condiciones para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan el voto libre e informado, lo cual ha sucedido y no es cosa menor, no la estoy minimizando, todo lo contrario. Creo que es uno de los grandes resultados de esta transición el llamar a esto una consolidación democrática a través de una democracia procedimental. Después voy a discutir el tópico, el concepto de democracia decisional para un poco confrontarla con esta democracia procedimental. Traigo algunos datos, aquí se ven un poco mejor, no sirve el láser, entonces nada más lo voy a señalar ahí con el dedo porque la luz LED no ayuda con este LED. Pero bueno,
Vean la pluralidad política que logramos. Esta es legislativa, el Congreso de 1988, que está en la parte baja de la pantalla, y la de 2018. Los colores de los partidos más o menos los identifican: el rojo para el PRI, el azul para el PAN, y bueno, de distintos colores, amarillo para el PRD, y luego de distintos colores para fuerzas políticas que tienen una representación menor en el Congreso. Si ustedes pueden observar, del 88 al 2000 logramos prácticamente, vean la legislatura del 2000, es una legislatura absolutamente plural, donde no hay una mayoría absoluta, donde no se pueden procesar cambios legislativos si no hay acuerdo entre las partes. Eso facilita, faculta y potencia este reformismo electoral. Posterior a ello vemos 2003, luego 2006, que se pone un poco de color azul, pero también hay amarillo y hay muy poco rojo. Es digamos, un momento cúspide de la democracia mexicana, 2006, previo a la elección de 2006, y luego vemos 2009-2012 que hay una pluralidad política muy relevante. Para terminar en 2018, que si bien el color vino significa el partido Morena, pues bueno, vemos que también hay rojos, hay azules, hay amarillos, hay naranjas, hay morados, ¿no? Es una democracia que ahí, al menos en la pluralidad legislativa, tiene su consistencia. Y luego vean la ansiada alternancia de la que yo hablaba, ¿no? Desde 1924 no le puse caritas, son todos con corbata, son todos hombres, esperamos que algún día sea una mujer, pero todos con corbata los pusimos aquí, todos de rojo, hasta 1994, 2 presidencias en color azul para el Partido Acción Nacional, luego regresa el PRI 2012 y ahora tenemos una experiencia de pluralidad política de una tercera fuerza que ha ocupado, que está ejerciendo el poder político en México presidencial. Esto es absolutamente una ansiada alternancia y la ha traído la democracia procedimental. Esta es obsesiva, perdonen por el uso de los datos, pero me parece brutal la forma en la que está explicada. Esta es el pluripartidismo de las gubernaturas. Todas las gubernaturas en la columna izquierda, está muy chiquito, no se preocupen, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, de arriba hacia abajo, desde 1980 hasta el 2018. Son 28 años de democracia, cómo gobernaba el PRI y cómo se ha ido modificando el contexto político en las gubernaturas. Tenemos azules, tenemos amarillos, tenemos independientes, tenemos verdes, y también tenemos, a partir de 2018, pues muchos color vino, ¿no? Que son, o al menos 5 gubernaturas, contemplando la de Puebla y la de Baja California Sur. Este es 2018-2019. En fin, ahora este otro dato que traigo aquí un poco también para poner el contexto. Cuando me enfrento con mis alumnos y mis alumnas en la facultad, allá en la UNAM, de repente no tienen un recuerdo tan inmediato de ese viejo y antiguo régimen político. Ellos han nacido en la alternancia y han nacido en la transición a la democracia. ¿Qué significa esto? Y saqué datos. Si ustedes se fijan, estos son la lista, el listado nominal de 2018 con 89.123.355 posibles electores, de los cuales la franja más importante, casi el 40% de esos electores, tienen entre 18 y 34 años. ¿Qué significa eso? Yo tengo un poquito más de esos 34 años, no soy tan de la solo alternancia, me tocó el antiguo régimen, pero significa que la mayoría de nuestra población que está votando, no ha experimentado contextos de antiguo régimen o de régimen autoritario. Lo que han tenido son alternancias, desde el 94, 97 en el tema legislativo y en el 2000 en el presidencial. Y luego los órganos autónomos constitucionales, que también lo trajo la propia democracia procedimental. ¿Por qué? Porque muchos de estos órganos autónomos constitucionales fueron diseñados no para amputar al Estado mexicano de responsabilidades, sino para más bien tratar de enfocar esfuerzos, concentrar funciones que antes estaban en el Estado en manos de los ciudadanos a través de los organismos autónomos. Tenemos en el 93 el Banco de México, 96 el INE, 99 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, SINAI, INES, Coneval, INEGI, IFT, COFESE, algunos ahorita en posible peligro de extinción o al menos de cambio de nombre, ¿no? Todo esto pues es democracia procedimental, es democracia que trajo alternancia, que trajo pluripartidismo, que si la viéramos en estos números dirían, Marco, pues ¿de qué me estás hablando? De que cómo las democracias se enferman y por qué hay que curarlas. Pues nuestra democracia es pujante, procedimentalmente está bien armada, tenemos todas las condiciones para seguir. Pues lo que creo es que las democracias se enferman, y ahí es donde me quiero concentrar unos minutos más.
enferma las democracias, y al menos yo traté de poner 9 grandes posibles enfermedades. La enfermedad de las democracias es un poco como la diabetes o como estas enfermedades silenciosas, que uno tiene muchos síntomas, pero que ahí lo están consumiendo a uno su organismo y de repente se entera uno por un análisis de sangre, por cualquier cosa, que uno tiene una enfermedad peligrosa y delicada. Este es el caso, creo yo, haciendo el símil con el tema organicista de la democracia, de las democracias en el mundo y de la democracia mexicana en particular. Entonces voy a citar 9 de las posibles enfermedades, voy a comentar algunas, no traigo la cura para ninguna, pero las quiero poner sobre la mesa. La primera es cuando el poder escapa del control democrático, ¿no? Cuando el poder escapa del control democrático, se debilitan las instituciones electorales, ¿no? Esto de lo que hemos estado hablando. Hay un cambio en las reglas electorales que involuciona los modelos de garantía de libertades políticas, o hay un control democrático que no es más que una asamblea a mano alzada y no consultas con garantía legal, ¿no? Es cuando el control, el poder escapa del control democrático, nuestra democracia puede estar enferma. Cuando hay una invasión o intromisión entre los poderes del Estado, ¿no? Esta es común. De hecho, una de las características cuando hablamos de que un régimen es autoritario, la definición básica, y sin citar a nadie, solo de memoria, que podría yo decir de régimen político, es: el régimen político es un ordenamiento político y legal de los poderes del Estado, es decir, es un acuerdo constitucional que permite la división del poder entre distintas instituciones y distintos poderes. Y cuando la invasión o intromisión de estos poderes se trastoca, empieza a haber desequilibrios, no incluso o no solo a nivel democrático, sino a nivel constitucional, y son los más riesgosos. ¿Qué podemos ver con la invasión o la intromisión entre los poderes del Estado? Una designación unilateral de los jueces o magistrados, una presión a la Corte para la emisión de sentencias favorables a un proyecto político o a un proyecto de gobierno, un sometimiento político del Congreso y un control gubernamental de las carreras políticas de los congresistas. Eso es intromisión en los poderes. Yo lo dejo sobre la mesa, vamos a ver, ustedes me van a ayudar a diagnosticar si nuestra democracia tiene alguna de estas enfermedades. La tercera, la omnipotencia de la mayoría. Me encanta, es un concepto de Alexis de Tocqueville, un francés que lo mandaron a estudiar la democracia en América, escribe un gran libro y tiene un capítulo muy pequeño pero muy consistente que le llama la omnipotencia de la mayoría. Él dice que el problema de las democracias, el problema incluso, o más bien la fortaleza de la democracia americana, es que hay una posibilidad de que aquellos que perdieron las elecciones, aquellos que no estuvieron en condiciones de ganar una mayoría, aceptan la victoria de esa mayoría porque saben que algún día ellos, siendo minoría, podrían convertirse en mayoría y van a aceptar el resultado la otra parte. Y vemos claros ejemplos como el caso de Barack Obama entregando la presidencia en 16, ya no sé el dato exacto, al presidente Donald Trump, con un discurso muy ordenado, pero asumiendo que ha perdido la mayoría un partido y que otra mayoría la ha conseguido otro partido. Esto sucede mucho en las democracias avanzadas, pero además eso es solo a nivel de victorias electorales. Si nos vamos a un segundo nivel, en donde discutimos el tema de la omnipotencia en cosas mucho más consistentes, podríamos decir que cuando la omnipotencia no refleja las condiciones para que las minorías trabajen, operen, opinen y se fortalezca el disenso de las democracias, lo que vamos a encontrar son omnipotencias de mayorías absolutas que se vuelven tiranías, ¿no? Entonces, ojo con la posible enfermedad de la omnipotencia de la mayoría. Ya voy a terminar, ¿eh? Sé que ya no se me tiempo. Debilitamiento de las oposiciones, pues este es otro claro ejemplo, cuando la polarización política y de los proyectos políticos se empieza a establecer como el mecanismo de generación de política, es decir, cuando en vez de hacer política lo que se hace es polarizar, confrontar, cerrar, arrinconar a las oposiciones y no permitirles sus capacidades de manifestación, se vuelve delicado. Ojo, también hay una responsabilidad de las oposiciones tener densidad política y poder generar espacios de discusión y de deliberación pública con las mayorías, ¿no? 5. La desideologización de los partidos políticos. No podemos olvidar que nuestra democracia procedimental, como la mencioné ahí,
y nuestra ansiada democracia o transición a la democracia está basada en un modelo de representación, la mayoría de las veces hasta muy recientemente a través de los partidos. Ahora hay candidaturas independientes, pero eso es muy reciente, es un fenómeno incluso político muy reciente para México. Pero no así los partidos políticos. Los partidos políticos cumplen la función o tienen que cumplir la función de representar. De hecho, la palabra partido viene de partito, partire, que significa, o que hay una acepción que se puede identificar como parte de la sociedad. Los partidos tienen que ser partes de la sociedad representando intereses de la sociedad. Cuando los partidos se mueven de ese modelo de representar intereses de la sociedad frente al Estado y representan intereses del Estado frente a la sociedad, la democracia se involuciona. Entonces hay una responsabilidad tanto de la ideologización de los partidos y la capacidad que tengan para representar. Sexta enfermedad de las 8 que traigo, amordazamiento de la prensa. Este es un claro ejemplo, ya lo comentaba el maestro Roberto Heicher cuando hablaba de Robert Dahl. Entre una de las características de la poliarquía de Dahl está la capacidad que tengan los medios de comunicación para llevar información, digamos, diversa, plural, incluyente, de distintos puntos de vista para que la ciudadanía pueda estar informada. Cuando la prensa está siendo arrinconada, está siendo presionada, hay un síntoma claro de enfermedad. Penúltimo, deterioro del espacio democrático. Ahí me quiero detener un segundo. ¿Qué es esto del deterioro del espacio democrático? Cuando hay una pérdida del sentido de existencia colectiva, cuando hay un desapego de los ciudadanos a las decisiones, cuando hay una falta de acción política y vigilancia de los ciudadanos a sus gobiernos, y hay un desentendimiento de los ciudadanos y de las ciudadanas con las acciones del gobierno, y además los proyectos políticos de algunos gobiernos tienden a reducir ese espacio democrático, a tratar de deteriorarlo para que no haya esa manifestación de ideas, la democracia puede estar. Último, extravío del sentido de la democracia y sus beneficios. A la ciudadanía le puede gustar o no todo lo que hemos dicho y todo lo que diremos en torno a los valores democráticos y la teoría democrática, pero la ciudadanía tiene que entender, la ciudadanía lo que le interesa es saber cómo la democracia le beneficia a ella, no si la democracia procedimental, si las teorías, etcétera. Eso está muy bien para quienes nos dedicamos a investigar y estudiar la democracia, pero para la ciudadanía tiene que haber un sentido de utilidad de la democracia, y quizá eso es lo que se ha perdido, lo que se pierde en algunas democracias. Yo presento aquí datos de México sobre la pobreza y seguridad, quizá dos de las principales variables que muestran pues bueno, los altos niveles de pobreza que tenemos, los altos niveles de inseguridad. Y entonces cuando vamos a datos del Latinobarómetro y observamos qué nos está diciendo la ciudadanía sobre su propia democracia, nos vamos de espaldas. Vemos algunos datos. En general, diría usted que está muy satisfecho, algo satisfecho o poco satisfecho con el funcionamiento de su democracia. Es para México esta pregunta. El promedio general es el 26%, México está en el 16%, o sea, 16%, lo voy a pasar de otra manera, 84% de la ciudadanía en México no está conforme con la democracia que tiene, según el Latinobarómetro. Si le preguntamos en general, diría usted estar muy satisfecho, insatisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia por país. Ese sí ya es solo de México. Vean a lo largo del tiempo cómo se cae. En 95 hay un pico muy alto de 46%, en 2003 hay un pico de 44%. ¿Esto qué significa? Que 44% de la población sí cree o asume que el funcionamiento de la democracia en México va bien, y vean los niveles que traemos en 2018, el 16%. Cuando no hay un sentido de utilitarismo de la democracia y cuando la democracia no se traduce o pierde apoyo ciudadano, la democracia también entra en enfermedad. Es decir, la ciudadanía debe de creer la democracia como un valor así. Cierro la intervención. Como hablamos de la consolidación democrática, pues también hay un término politológico de recién calado, ahora que estamos hablando de cómo las democracias mueren, cómo las democracias enferman o cómo las democracias se están deteriorando, y le llaman la desconsolidación democrática. Yo, como ni lo sé pronunciar, no lo pongo mucho, pero lo digo ahí. Y entonces todas estas enfermedades que pasé, estas 9 enfermedades, tienden a generar procesos de reverso, de retroceso, de involución de la democracia, ¿no? Aún la procedimental. Y puse algunos retos, solo son 3 que son, digamos, las curas que todavía no he logrado aterrizar y que esperemos que en la conversación que se abra más adelante las podamos discutir.
Uno es, primero tenemos que diagnosticar sus enfermedades, como ciudadanía, como académicos, como grupos de interés, como funcionarios en materia electoral y otro tipo de funcionarios. Tenemos que estar todo el tiempo cuidando esta democracia, el entendimiento de que la democracia es un valor que estamos teniendo que observar. Entonces tenemos que diagnosticarnos a tiempo. Cuando a nosotros nos interesa nuestro cuerpo, hacemos un check-up cada año, por lo menos para saber cómo andan los niveles. Si no, nos enfermamos y no sabemos. De esto se trata. Y hay que empujar el ensanchamiento del espacio democrático, creo que ese es un principal valor, y la protección de la democracia constitucional. Este es quizá con lo que yo cerraría la presentación, y refiere justo a la propuesta de que más allá de la democracia procedimental confrontada con la democracia decisional y con todas estas posibles enfermedades que puede pescar, lo que hay que hacer, nos dicen algunos referentes, incluido por ahí algunos autores italianos, Luigi Ferrajoli y otros, hay que buscar la protección de la democracia constitucional. ¿Qué es la democracia constitucional? Está entendida como un conjunto normativo de reglas y límites, contrapesos y controles que ordenan no solo el ejercicio del poder político, sino también la estructura de los derechos fundamentales y su tutela sin distinción de mayorías o minorías. Y plantea 5 posibles o 4 posibles observaciones que los regímenes deben de tener. La democracia política, asegurada por la garantía de los derechos políticos; la democracia civil, que resguarda los derechos civiles; la democracia liberal, donde se consagran todos los derechos asociados a la libertad; y la democracia social, que es todo lo que configura un Estado de derechos sociales. Estas cuatro formas de democracia, que la mayoría están consagradas en la Constitución, son las que tenemos que tener como el elemento fundamental para que cuando nuestra democracia enferme, garanticemos que esos modelos ya dados y preconcebidos en la Constitución sigan manteniéndose vigentes. Cuando hay una modificación ahí, podemos tener consecuencias grandes. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Marco Arellano. Bueno, ya vemos que nos ha dado evidencia empírica el doctor Arellano respecto a los efectos de la aplicación de las reglas de la democracia, que han producido alternancia en estos espacios de representación política, pero también en los espacios de los poderes ejecutivos, en donde la administración también, el poder ahí, como lo decía Alonso Cambio, se encuentra hoy compartido, ¿no? Bien, ahora le voy a ceder uso del micrófono a la doctora Guadalupe Zamorán Villar. Ella es licenciada en Derecho por parte de la UNAM, es doctora en Teoría Política por la Universidad de Turín, en Italia, y actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesora de la Facultad de Derecho, la División de Posgrado en Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. También es candidata a investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Durante el año 2013 se desempeñó como asesora del consejero electoral Lorenzo Córdoba en el IFE. Además, trabajó como asistente académica en la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, dirigida por el doctor Pedro Salazar, y del programa televisivo República Laica en TV UNAM en el año 2013, ambos proyectos del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran artículos como Populismo, una ideología antidemocrática; Ecuador y Venezuela, un nuevo constitucionalismo latinoamericano y nuevas autocracias plebiscitarias. Y también ha participado en el libro La República Laica y sus libertades, la reforma de los artículos 24 y 40 constitucionales, este último editado por la UNAM en el año 2015. Doctora, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. También extiendo mi agradecimiento tanto a los organizadores de este congreso y en particular al INE por invitarme a ser parte de esta mesa. La verdad es que las intervenciones anteriores han sido muy amplias, han tocado varios de los aspectos digamos que se intersectan con mi ponencia, que también la había escrito. Intentaré no ser tan acartonada, pero aprovecho dos de las ideas, digamos, que han revestido las intervenciones tanto de Miriam como de Marco. La preocupación, ¿no?, digamos, como lo dices tú, Marco, sobre la salud de las democracias.
Y es que así como hay un debate, digamos, extendido, vasto, sobre, digamos, los factores que nos permiten determinar cuándo tenemos una democracia en un país y cuáles son los factores que la consolidan o, digamos, aumentan su calidad, tenemos ahorita, ¿no?, al parecer, el mismo debate para tratar de identificar cuándo un régimen político deja de considerarse como democrático. Entonces eso ha reabierto una discusión bastante interesante desde varias disciplinas sobre lo que es y no es la democracia. Entonces ahí nos vamos desempolvando nuestros libros y nuestra literatura sobre autoritarismos, regímenes autocráticos e incluso totalitarismos. En este debate, digamos, discutido, se han presentado distintas versiones de eso que al último decía Marco Arellano, de la democracia constitucional. Yo nada más quisiera hacer esta acotación, que no perder de vista que los regímenes democráticos actuales se insertan o pretenden, al menos así lo dicen los distintos estados, insertarse o adscribirse al modelo de Estado de Derecho en sentido fuerte o Estado constitucional, y es por eso que hablamos de la democracia constitucional. De hecho, si tuvieron la oportunidad de estar ayer en la inauguración en la conferencia después de la inauguración del doctor Philippe Petit, y si uno va a ver, digamos, los distintos elementos que él señalaba como integradores de la democracia, de su concepto, ¿no?, filosófico de la democracia, pues están inmersos como en un todo, tanto los elementos de eso que Marco nos decía de la democracia procedimental, como los elementos del Estado constitucional. Y entonces nos decía Marco, bueno, en México hemos avanzado o hemos tratado de consolidar mediante las distintas reformas que ha tenido este país ese modelo de democracia procedimental. Pero es que si nos vamos a una definición mínima, pues precisamente la democracia es un proceso particular para la toma de decisiones. Hablar de democracia procedimental en ese sentido sería un poco un pleonasmo. Ahora, ese método particular de tomar las decisiones pues tiene que cumplir con un conjunto determinado de reglas, pero en los contextos actuales también de principios. Entonces, esta mesa, gracias por la observación, Miriam, ¿no? En realidad, hablar de los electores como no actores nos pone un problema, pues porque los ciudadanos, aparte de tener esta, digamos, posibilidad de votar, y en ese sentido ser, digamos, sujetos pasivos, ¿no?, pues también pueden participar activamente postulándose en los distintos cargos de elección popular. Por eso es tan resbalosa y tan peligrosa esta distinción en el debate público y en las redes sociales entre partidos políticos y ciudadanía, pues porque los ciudadanos son los mismos que integran los partidos políticos que después van a integrar los distintos espacios de representación popular. Bueno, ahora, en realidad lo que hemos visto en el contexto actual es que los regímenes democráticos no nada más, digamos, estos tentativos, estas pulsiones de desconfigurar o de desinstitucionalizar los regímenes democráticos vienen por los dos frentes. En la alteración de las reglas del juego democrático, como de la alteración de aquellos mecanismos que nos permiten establecer o hacer funcionar efectivamente dos de los principios que caracterizan las democracias constitucionales actualmente: el respeto, pues, el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, y el otro, que es también muy importante y que ahorita lo vamos a ver en el caso de México particularmente, el principio de división y separación de poderes. Rescato lo que nos decías, Miriam. Las elecciones no son un fin en sí mismo, ¿no? Las elecciones en sentido amplio, el sistema electoral amplio, digamos, la meta final es hacer posibles y efectivos las reglas
que caracterizan a los regímenes democráticos. Pero si nos ponemos a observar en América Latina, los distintos intentos de debilitar o de desconfigurar los regímenes democráticos precisamente vienen por la alteración de las reglas. Entonces, si bien en las reglas o en las elecciones no se limita la democracia, si uno termina desconfigurando eso, pues en realidad termina minando el juego democrático en su conjunto. Bueno, ahora aterrizo esto en México. Sabemos que en los últimos meses pues hemos estado inmersos en la vorágine mediática en torno a una posible nueva reforma electoral. El ejercicio de discusión más difundido tal vez sean los foros de Parlamento Abierto promovidos por los legisladores del partido Morena, aunque rápidamente contenido y congelado por el presidente y los coordinadores parlamentarios morenistas. La reforma ha sido aplazada, mas no suspendida, para después de las elecciones de 2021. Las reglas de acceso al poder no son un tema prioritario por el momento. No obstante, algunas voces desde los partidos, pero también entre los especialistas conocidos y menos conocidos, pues han urgido sobre la necesidad de una reforma electoral para salvar de la agonía el actual sistema electoral mexicano. Se habla por igual de pérdida de legitimidad de los partidos políticos y de las máximas autoridades en la materia, empezando por el Tribunal Electoral y el INE, pero también de aquella menos visible, la FEPAD. Organismos todos, aunque quizá unos más que otros, que parecen incluso prescindibles. El problema es que si atendemos a las evidencias y a las experiencias de los últimos comicios, el sistema electoral en su conjunto no parece que esté pasando por una crisis que amerite una refundación. No obstante, el nivel de desconfianza en las instituciones electorales sigue siendo alta. Recogí para esta sede los datos de la última encuesta de cultura cívica, que en realidad data de 2015, en la cual arrojaba que el INE y el Tribunal Electoral apenas superaban, es decir, pasaron de panzazo, los índices de confianza entre la ciudadanía, con 5.8 respectivamente, y se colocaban pues, por muy poco por encima de la calificación otorgada a los partidos políticos. Habría que ver, ¿no?, si con los resultados de los últimos comicios la confianza en las autoridades electorales, estoy pensando sobre todo en el INE, se ha modificado, ¿no? Si el hecho de que los votantes vean reflejadas la posición por la que votaron en los espacios de representación popular, eso los hizo cambiar de idea. Pero bueno, las propuestas pues han sido de todos colores y muy variadas. Va desde reducir el número de legisladores en el Congreso, como de revisar los sistemas o fórmulas electorales que definen su integración. Fórmula que, por cierto, el sistema mixto, que permitió a las que antes eran las fuerzas mayoritarias en el Congreso tener una fuerza más o menos decente y considerable de peso real en el Congreso. También modificar las reglas para disminuir el monto del financiamiento público otorgado a los partidos políticos, se hablaba incluso de un 50%, modificar la integración del Consejo General del INE, incluso desaparecerlo, como la supresión de los 32 organismos públicos locales electorales e incluso de los tribunales locales. También introducir el mecanismo de segunda vuelta para elección presidencial y de la revocación del mandato para presidente mediante consulta popular. Leídas en su conjunto, tales propuestas parecen ir en sentido contrario de algunos de los senderos seguidos por la transición democrática. Yo había escrito a través de las 8 reformas político-electorales, ahorita me quedan claros que son 11, durante las últimas 5 décadas, y que han hecho posible la celebración de elecciones más equitativas, más competitivas y legítimas. ¿Cuáles son estos senderos que, según yo, estamos yendo en contrasentido? En primer lugar, pues la apuesta por el federalismo. Las aspiraciones nacionalistas, no solamente en México, también en otras partes del mundo, se volvieron a poner de moda. Un principio, el federalismo, que hay que decirlo, es un mandato constitucional y por lo mismo vinculante a cualquier decisión de gobierno.
En segundo lugar, la configuración de las reglas que han favorecido o han permitido el pluralismo político, no solamente de la fuerza política mayoritaria en los órganos de representación popular. Las gráficas que nos presentó hoy Marcos son bastante evidentes de cómo ha cambiado el panorama, digamos, en términos de pluralismo político, no solamente en la integración del Congreso, sino también en los estados. Y tercero, la consolidación y reforzamiento de las autoridades autónomas e independientes de los intereses partidistas y la influencia del gobierno. Han sobrado las iniciativas y las ideas y hasta las ocurrencias. Lo que nos hacen falta, y ahí coincido con Marco, nos hacen falta los diagnósticos rigurosos que lo respalden. Hoy en día no falta quien opine en la materia, pero son menos los estudios, sobre todo de largo alcance, sobre la variada y hasta abigarrada normatividad electoral, tanto la general como local, a la luz de las decisiones administrativas y jurisdiccionales que han ido moldeando en los últimos años el régimen electoral mexicano. Es importante evitar o siquiera contener las pulsiones de hacer trajes a la medida que con la intención de reforzar la democracia terminen por debilitarla. Eso obviamente no quiere decir que el sistema electoral no pueda ser perfectible. Hay pendientes que no necesariamente son los temas planteados por la fuerza mayoritaria hoy en el poder. Se ha hablado aquí, lo decías muy bien, Miriam, sobre que una de las, digamos, principios que han orientado la toma de decisiones del gobierno en los últimos meses es esta cuestión de la austeridad, ¿no? Y en nombre de la austeridad, quizá la propuesta más importante sea esta, la de repensar las fórmulas de financiamiento público para los partidos políticos nacionales. Se hablaba, como ya había dicho anteriormente, de la reducción al 50% de este financiamiento al modificar la fórmula o la regla para calcular el financiamiento de los partidos para sus actividades permanentes. Sin embargo, no se reflexionó, al menos no en los ámbitos mediáticos, sobre los impactos que esa reducción podría significar para las fuerzas minoritarias en los cargos de elección popular. Un dato que saltó, digamos, en este último proceso fue que en los últimos comicios generales el Consejo General del INE aprobó el mayor financiamiento que han recibido los partidos en toda su historia, rompiendo uno de los mitos ahorradores de la reforma del 2014. Si los datos que no tengo son errados, se hablaba de 6.778 millones de pesos. Esto habla del conjunto del financiamiento destinado a las actividades ordinarias, los gastos de campaña, el financiamiento para actividades específicas y franquicia telegráfica. Lo que, aparte de que, digamos, en términos globales, a nivel nacional, el financiamiento fue muy elevado, ese todavía se elevó, aumentó más con el dinero que los estados entregaron a los partidos políticos en las distintas entidades federativas. De acuerdo a los datos que tengo, según el verificado 2018, el dinero que los estados entregaron a los partidos aumentó de 41% el gasto otorgado, digamos, en comparación con los comicios de 2012. Se habla que los partidos políticos nacionales pues tendrían como un doble financiamiento para hacer actos de campaña o promover el voto, tanto a nivel nacional como en los estados, en los que regularmente los partidos nacionales tienen, digamos, el registro para competir también por los cargos de elección popular a nivel local. Una de las alternativas podría ser, se dice, de, digamos, cancelar el financiamiento local a las organizaciones partidistas nacionales, pues que ya lo reciben de la federación. Sin embargo, temo que independientemente de la medida que se adopte,
el monto de financiamiento designado a los partidos, las elecciones o los políticos en general seguirá siendo indignante para la población cuando casi la mitad de los y las mexicanas sigue estando en pobreza. Se habla actualmente del 43% de la población mexicana, equivalente a 53.4 millones según los datos del Coneval del 2016, y la distribución en este país, la distribución de la riqueza, sea tan desigual como para que el 10% más rico gane 23 veces más que el 10% más pobre, según los datos ofrecidos por Oxfam en 2016. No se pierda de vista que altos niveles de pobreza y de desigualdad económica termina influyendo de manera considerable en la estabilidad y consolidación de los regímenes democráticos. La concentración de la riqueza pues, beneficia a los grupos privilegiados, aumentando su capacidad para influir en la agenda y en las decisiones del gobierno y los partidos. Y al mismo tiempo pues termina perjudicando a los ciudadanos más desventajados, quienes tienen dificultades para disponer del tiempo, habilidades y recursos necesarios para participar en asociaciones, campañas o movilizándose electoralmente. Todavía tengo... ¿Estoy bien? Otro de los puntos a señalar, digamos, como pendientes en la agenda electoral de los próximos años, pues es revisar la regulación de la reelección en los estados. Recordemos que la reforma electoral de 2014 introdujo la reelección consecutiva de varios cargos de elección popular, tanto a nivel federal como local. A nivel federal, las reglas se aplicarán por primera vez en los comicios de 2021 para las diputaciones y en 2024 para el Senado. En los estados, la posibilidad para que los legisladores, presidentes municipales, regidores y síndicos puedan reelegirse entró en vigor a partir de 2015. Cada constitución local ha definido las reglas de operación de la reelección. La mayoría de las entidades federativas la ha aprobado para 4 periodos consecutivos, mientras que solo 8 la permiten la reelección hasta por 2 periodos en total. Estoy hablando de Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Zacatecas. Sin embargo, persisten algunas dudas y lagunas en la materia. Señalo en esta sede solo 2. La primera es que los partidos políticos deberán definir las reglas de selección de las candidaturas que hagan posible la postulación de quienes busquen reelegirse. La intención, digamos, de quien ocupa un cargo, pensemos en un legislador local, puede no coincidir con la voluntad partidista. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hará el partido político? ¿Pondrá a competir el candidato que pretende reelegirse con los demás aspirantes que se presenten? ¿Hará un proceso, digamos, especial o particular aparte para los funcionarios que pretendan buscar la reelección? Recordemos que una de las grandes, digamos, hipótesis que se vendían a la hora de aprobar la reelección es que era un mecanismo de rendición de cuentas para la ciudadanía. Bueno, los partidos políticos van a establecer procesos internos que evalúen, digamos, la labor de los funcionarios de los cargos de elección popular, o simplemente les van a dar, o simplemente les va a dar un pase directo. El funcionario que pretende reelegirse podrá hacerlo sin tener que someterse a un ejercicio competitivo con los demás aspirantes. El segundo gran problema es que deberá armonizarse la posibilidad de competir por la reelección con las disposiciones en materia de paridad de género. Un tema abierto y del que no se ha discutido suficientemente. Además, y este es el pilón, que se deberán definir las reglas que eviten el uso y condicionamiento de los programas sociales o la promoción personalizada con recursos públicos
por parte de quienes ocupen el cargo y quieran ser reelectos. Pareciera que hay como una posible tensión entre la posibilidad de la reelección con los principios que se perseguían en la reforma del 2007, que intentaba de alguna manera quitar las distintas posibilidades de que cualquier candidato o candidata tuviera alguna ventaja antes, durante y después del ejercicio de un cargo. Porque pensemos, ¿no? El funcionario o funcionaria que ocupa un cargo de representación popular, pues va a tener una ventaja, ¿no?, ante el electorado. Por último, y cerraría con esto, es necesario ofrecer insumos sobre el funcionamiento y la operación real, no a partir de especulaciones, del trabajo que desempeñan los OPLES. Llama la atención, por ejemplo, la disparidad de presupuesto que tienen para operar. De acuerdo con un estudio o un documento que sacó Estrategia Electoral en estos meses, del total de recursos asignados a los OPLES, se habla de poco más de 4.574 millones de pesos. Tan solo los organismos de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz, Tamaulipas y Baja California representan el 50% de dicho presupuesto. Pero no solo. En 17 de las 32 entidades federativas, los partidos políticos reciben más recursos, lo que decías, Miriam, que los institutos electorales locales para funcionar. El caso más emblemático es el de Puebla. Del presupuesto asignado por el Congreso local, 82% son destinados a las prerrogativas partidarias y 12% lo que le corresponde a la asignación, digamos, operativa del Instituto Electoral de Puebla. En la realidad, ¿cómo se comportan estas disparidades de presupuesto en la operación de los OPLES? ¿Hay alguna relación entre la insuficiencia presupuestal de algunos de ellos y la autonomía de gestión de estos institutos? Son simplemente unos apuntes para una próxima reforma electoral, si es que habrá. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Bueno, sin duda, aquí ya nos ha puesto algunos planteamientos en el horizonte la doctora Salmorán respecto a cuáles son algunos de los temas en donde sí se debería concentrar, digamos, la energía de las y los legisladores para llevar a cabo una reforma pertinente. También, como lo decía la maestra Miriam, fundamentalmente hay algunos aspectos que hay que cambiar y que mejorar y otros que vale la pena conservar, que han dado justamente estos resultados que nos mostraba también el doctor Arellano, ¿no? Bien, yo tengo un par de preguntas con las que quisiera que cerraran nuestros panelistas, pero más bien yo quisiera en este momento ceder el micrófono a alguien del público que quiera plantear alguna pregunta a nuestros panelistas, ahora que está, digamos, muy reciente la exposición de todos ellos, para que puedan plantear alguna duda, algún comentario respecto a sus ponencias. Por favor, si me ayudan con el micrófono por acá. Gracias, acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María del Carmen Alanís. Excelente panel, felicidades. Me gustó además que fue mucho más amplio de la elección. Realmente reflexionaron sobre la democracia en el mundo, pero sobre todo la democracia en México, y al final, bueno, ya aterrizando con temas muy específicos de debilidades o haciendo un análisis de posibles oportunidades también que tenemos enfrente. Un comentario y una pregunta, una reflexión. Yo agregaría en las reformas la de paridad de género, la de junio de este año, porque impacta el artículo 41 constitucional, obliga a partidos políticos, a los otros poderes, también régimen municipal, y estamos hablando de las dos figuras de representación y participación política de la mujer y la mujer en municipios indígenas. Me parece que es de las pocas reformas recientes
que ya atacan frontalmente el tema de la inclusión o de la exclusión, ¿no? Que es una asignatura pendiente en nuestra democracia representativa. Entonces, bueno, esa es una sugerencia. A lo mejor ustedes no creen que esta es una reforma que quepa en el análisis democrático, pero me parece que es interesante y muy vigente. Y por otro lado, en la reflexión sobre el debilitamiento de la democracia, como le queramos llamar, pues esto está muy de moda en el mundo, ¿no? Y a quienes estudiamos estos temas, pues vemos este debate, por ejemplo, con Levitsky, con Larry Diamond, que señala que la democracia está en recesión, o Munk, que señala que pues, fundamentalmente es la democracia en la era digital, es lo que está haciendo, por un lado, fortaleciendo principios como el acceso a la información, la transparencia, la participación, pero por otro lado está arriesgando los cimientos o debilitando los cimientos de lo que ustedes perfectamente señalaron, ¿no? Estas ideologías, los partidos, los fines mismos de los principios de la democracia hacia la participación y representación política. La verdad es que yo no he tenido, no he llegado a una conclusión si las democracias están en recesión. Yo no creo que estén en recesión. Y me parece que estamos, el fenómeno que está corrompiendo, bueno, afectando a la democracia es la corrupción, y son las personas, y cuando esto se hace a gran escala, ¿no? Que inclusive ya va más allá de un gobierno, ya es regional, ¿no? Afecta la credibilidad, la confianza, la participación, ¿no? Entonces, yo no he encontrado un modelo hacia el fortalecimiento de la democracia tomando realmente o materialmente estos factores para generar credibilidad. Pero yo veía las cifras de participación electoral en las últimas elecciones, cuando la tradición era que los jóvenes de 18 a 24 fueran los que votaran más, pero por tener su credencial para ir al antro, no porque estuvieran convencidos con su participación política. Pero hoy yo veo otras cifras. Hoy los jóvenes en México están votando más allá de los 24. Creo que tu dato era 34 años, ¿no? Sí, hasta 34. Entonces, tenemos datos que están cambiando todo, y yo no llego a una conclusión de dónde estamos en ese debilitamiento o no de la democracia. Gracias, maestra. Muchas gracias. No, bueno, sin duda muy importantes reflexiones, y creo que valdría la pena, voy a hacer un comercial, si me lo permiten, aprovechando la intervención de la maestra Mari Carmen Lanís. En fechas próximas pondremos a disposición de toda la comunidad académica y del público en general la base de datos censal de la participación ciudadana del año 2018. Es un instrumento fundamental porque tiene ya, digamos, una transversalidad que viene desde el año 2009, es un análisis longitudinal ya, 2009, 2012, 2015, 2018, y ahí nos va a dar luz sobre quiénes votan, como grupos etarios me refiero, o con algunas otras clasificaciones, como en las zonas urbanas, zonas rurales, zonas indígenas, hombres, mujeres, desde luego, no solamente por grupos etarios, sino que además logramos agrupar con base en las categorías vigentes en generaciones y en los cortes de edad, digamos, de etapa de vida. Entonces va a ser muy interesante, van a ser públicas, son públicas esa base de datos, y la vamos a poner a disposición de todas y todos ustedes. Ahí vamos a ver algunos elementos. Por ejemplo, lo que el doctor Arellano presentó acá tiene que ver con los listados nominales, pero esa proporción, digamos, de electores no corresponde necesariamente con la magnitud de la participación electoral, es decir, no hay proporción, no se guarda la proporción de la magnitud respecto a la participación, y ese es un dato muy relevante. Ahí nos muestra ciertas claves de la participación. Bueno, me extendí muchísimo en este comentario, pero no sé si alguno de los panelistas quisiera reaccionar a lo que nos ha planteado la maestra Mari Carmen, por favor. Muchísimas gracias por la observación. Claro, creo que pienso que la reforma de paridad es importantísima para la reflexión
no solamente de la democracia, sino también como para un mecanismo que impulsa la participación efectiva de las mujeres en el poder. Yo también estoy debatida sobre si estamos realmente en un proceso de recesión o no, en realidad en términos, o sea, cuantitativos, digamos, ¿no?, del número de países que se adscriben o que son reconocidos como democráticos, pues hay una ampliación. Lo que se ha notado más bien es una regresión en ciertas democracias que se creían consolidadas, ¿no?, empezando por las europeas. Yo creo que en las reflexiones sobre el Estado o el funcionamiento real de las democracias sí debe haber, digamos, estudios que acompañen más estas reflexiones sobre la corrupción. Los grandes escándalos de corrupción es precisamente que han abierto la entrada, al menos estoy pensando en Europa, pues de estos partidos populistas que de alguna manera han intentado pues configurar, bueno, bien, se presentaron y son otros actores que han modificado la configuración del ejercicio del poder en Europa, pero también que ha facilitado la entrada de otras fuerzas políticas y también debilitado las otras grandes ideologías, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Italia, después de los escándalos del Mani Pulite, ¿no?, de esta investigación jurisdiccional que hicieron varios jueces sobre los actos de corrupción de los distintos partidos políticos, que terminó casi extinguiendo el partido de izquierda en Italia. Pero tenemos un ejemplo más cercano, Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los estudios sobre el estado de las democracias es muy fácil confundir eso que a veces se llama crisis de representatividad, ¿no?, con la crisis de legitimidad que están teniendo los regímenes democráticos. Se habla que paradójicamente cuando la democracia logra vencer frente a los antiguos regímenes autoritarios y totalitarios, terminó perdiendo ese otro régimen con el cual compararse y del cual siempre salía bien librada. Ahora la democracia, ¿no?, la democracia ya sea procedimental o constitucional, no tiene ese otro antagonista con quien compararse favorablemente, y entonces eso crea un problema para, digamos, no solamente la democracia, sino para el estudio de la misma. Y pues sí, sin duda la corrupción termina siendo uno de esos fenómenos que no digamos, no se coloca exactamente en la configuración o cómo actúan las reglas y los actores en el acceso al poder, sino su ejercicio, ¿no? O sea, algo que tenemos en México es que siempre reflexionamos sobre las reglas, actores, principios, el acceso al poder y muy poco del cómo se juega, ¿no? Entonces ahí estamos volcados otra vez a pensar en la enésima reforma electoral, cuando a lo mejor la desafección de la ciudadanía pues tiene que ver con otros indicadores. Acá en esta serie dijimos dos: pobreza y desigualdad. Que ojo, o sea, tampoco es como lo dice el gobierno, ¿no? Eso interpretado de alguna manera con una política de austeridad que no termina por definirse, pues que intenta permeando las decisiones de gobierno. Gracias. Yo creo que es justo el estado de la conversación actual, no solo de esta mesa, sino de muchas mesas, no solo de este Congreso, sino de muchas democracias y muchos centros académicos en el mundo. Mi respuesta es muy, quizá, directa sobre el estado actual de la democracia, y me voy a referir a la mexicana. Yo creo que sí vive una desafección, o sea, no está absolutamente sana la democracia. La procedimental sí, una de las mejores participaciones en términos en participación electoral, en términos, la tuvimos en 2018, o sea, la gente fue a votar y sigue creyendo en que votar es una forma bajo la cual puede escoger o elegir a sus representantes. Esa parte creo que está resuelta, pero la democracia ha generado hartazgo para la ciudadanía. Yo creo que la sobrecargamos de expectativas.
ansiábamos, ponía yo en una diapositiva ahí, la ansiada alternancia, porque yo recuerdo en el año 2000, cuando se logró la alternancia, unos compañeros, yo estaba estudiando en la universidad en ese momento, llegaron envueltos en una bandera de un cierto partido político que había ganado, ¿no? O sea, como había esta sensación de que las cosas iban a ser mejor por la ansiada alternancia. Cuando la alternancia no da un resultado, o cuando la alternancia no se materializa en condiciones de mejora en la situación de igualdad del país y en otras más, seguridad, etcétera, parece que sufre un duro golpe en las expectativas que genera. Y esto se vuelve a reproducir en una siguiente alternancia 12 años después. Entonces hay hartazgo, se sobredimensionó lo que la democracia es, y también me parece que hay una personalización del poder que sí está acechando, no solo a esta democracia mexicana, sino a muchas en el mundo, y que tiene que ver como resultado de lo que digo anteriormente. ¿Qué significa esto? La democracia, cuando yo elijo, voy a votar y me dan un nuevo gobernante, ese gobernante no me está dando a mí condiciones como ciudadano para creer que bajo ese mecanismo de ir y votar y obtener algo a cambio, estoy teniendo un resultado. Y entonces busco la personalización del poder de alguien, quien quiera que éste sea, con ciertas características que concentra esos malestares, y entonces se hace a través de métodos democráticos del poder. Y cierro con algo que decía Guadalupe Salmorán sobre la legitimación, y está muy bien decir que las democracias legitiman el poder, porque así lo hacen. El que gana más votos obtiene el poder y en los congresos obtiene las mayorías. Pero ¿qué acaso no hay una legitimación a posteriori de solo el hecho de ir a votar? Y esa legitimación se consigue con acciones de gobierno, con políticas públicas que generen condiciones de mayor igualdad en la población, de mayor seguridad, etcétera, etcétera. Y esas es donde quizá hay una desafección de la democracia, y a lo mejor la tenemos que desconectar, y por eso decía yo, le estamos generando expectativas que a lo mejor no tenga, porque en efecto, el procedimiento está muy bien, nos dimos un procedimiento para ir a votar y se respeta, pero no necesariamente nos hemos dado un procedimiento, y ahora Guadalupe, de la vigilancia, de la reelección, para poder evaluar a nuestros gobernantes si realmente están trayendo resultados y legitiman el ejercicio de poder, porque hay legitimación de origen y después hay que construirla a lo largo del tiempo con obra pública, con servicios de salud, con seguridad, con alimentación, con educación, con vivienda, y eso no está sucediendo en muchas democracias. Entonces yo ahí tendría un poco, ahí colocaría la discusión. Sí me atrevo a decir que hay que hacerle un check-up a esta democracia, quizá hay que saber que en este check-up, siguiendo yo la metáfora de la salud democrática, si a lo mejor vamos a salir con algunos niveles altos de algo, ¿no? De algunas de estas posibles enfermedades, discutámoslo. No necesariamente tiene que ser las reglas procedimentales o las reglas de la democracia en términos de elecciones, quizá tiene que ver más con acotar los ejercicios de gobierno o de construir gobiernos mucho más avanzadas. Hicieron una cosa más que ahorita recordé. Una de las contra esta desafección de la democracia y estas personalizaciones del poder, sobre todo personalizaciones de poder quizá mucho más de carácter autoritario, nos enfrentamos en España hace no solo unos días la posibilidad de que un mensaje de la socialdemocracia reconstruyera un poco el panorama en Europa. Incluso el cabecero del New York Times, el cabecero del País, después de que no logran la investidura de Pedro Sánchez, las fuerzas de izquierda que tienen mayoría y que no se ponen de acuerdo, lo menciona. No hay un respiro para la socialdemocracia en Europa, ¿no? Entonces, me parece que, en efecto, o sea, la personalización del poder va a estar ahí en función de los desagravios que generan los gobiernos que no están entregando resultados a su gente o a su ciudadanía, y que luego entonces no están legitimando gobierno. Y ahí es donde emergen estos liderazgos. Y está bien que emerjan, porque pueden ser una solución. El tema de fondo es discutir si todavía las opciones políticas de izquierda, de derecha o de centro que tenemos consolidadas como estos grandes partidos o estas grandes instituciones que organizan, aglutinan y ordenan ciertas partes de la sociedad, siguen teniendo vigencia para poder participar en política y hacer gobierno. Si me permites, quisiera también reaccionar a algunas de las cosas que aquí se han dicho. Primero que nada, porque siempre me deja muy inquieta esa cuestión. Quisiera compartir con Guadalupe y con el público en general que, bueno, ya vivimos los primeros casos en los que colisionan
los principios de reelección, el derecho a reelegirse con la paridad. Y en eso ya hay una determinación muy clara, si me permiten decirlo de manera muy coloquial: paridad mata reelección. O sea, sin lugar a dudas, los partidos políticos son libres de proceder con sus registros y de entre esa cantera con la que cuentan, escoger quiénes serán sus candidatas y sus candidatos, siempre y cuando a la autoridad electoral representen mitad de mujeres y mitad de hombres. En eso no hay ya marcha atrás, porque además los derechos humanos son progresivos. Entonces creo que eso ya es un logro. No es un logro, en cambio, en el discurso de los partidos. La mayoría de los casos que se nos presentaron en este proceso electoral que acabamos de vivir tenían que ver con los partidos políticos escudándose en el tema de paridad para no postular a algunas personas. Y entonces teníamos hombres muy enojados con las mujeres, porque decían que ellas, no su partido, ellas les habían quitado su candidatura. Ellos ya eran alcaldes y no fueron vueltos a presentar, cuando matemáticamente era imposible, porque no había ningún partido político en el estado de Nuevo León que tuviera más de 25 hombres gobernando al mismo tiempo. Entonces podía presentarlos a reelección a todos y aún así tener espacios disponibles para hombres sin llegar siquiera al tope que tenían con la paridad. Pero claro que les vino muy bien como una narrativa en la que los exculpaba completamente, y bueno, nos pasaban el San Benito a las autoridades electorales diciendo: es que la Comisión Estatal Electoral me está pidiendo que en este municipio postule mujer. Falso completamente. ¿Qué más hubiera yo querido? Que hubiéramos podido caminar a una paridad cualitativa donde dijéramos: en este bloque de municipios es la mitad, en este otro bloque la mitad. No lo logramos hacer caminar, no hubo una decisión por consenso de la Comisión Estatal Electoral, era en crudo: tráeme por lo menos 25 mujeres. Y aún así pues se generó toda esta violencia. Entonces creo que la asignatura pendiente tiene más que ver con la narrativa de esta colisión que con una verdadera colisión. Con respecto a si las democracias están o no en crisis, yo no tengo tantas dudas. A mí me parece que es muy claramente el caso. Ambos mencionaron cifras que son muy elocuentes al respecto del apego que siente la ciudadanía en general en el mundo con respecto a los regímenes democráticos, y en México de forma muy pronunciada. Hay esta esperanza deshecha o destrozada de lo que sería nuestro país una vez que iniciáramos el camino democrático. ¿Por qué? Porque el culpable de todo, que era el partido hegemónico, pues ya no lo podemos culpar de nada. Hubo encabezados en estas pasadas elecciones, yo nunca creí que mis ojos los iban a ver, que decían: conserva el PRI el registro. Tuve la oportunidad de comentárselo a la presidenta nacional del PRI, me dijo: sí, la verdad es que para nosotros fue un respiro. No me entendió la paradoja de lo que estaba ahí. Es increíble que el PRI, su gran logro es que mantuvo el registro. Sí, en algunos estados nos costó bastante. Y sin embargo, pues no se acabó el sindicalismo charro, no se acabó la corrupción, no mejoró el crecimiento del país, etcétera, etcétera. Y es que hay un pequeño asunto que pocas veces decimos. Yo recuerdo, Paco, por allí, a lo mejor ya donde quedaste, Paco, se acordará de algunas charlas que teníamos también con la Fundación Friedrich Naumann del Partido Liberal Alemán, donde no cabía la posibilidad de entender al autoritarismo como con alguna ventaja. Y la pregunta de mi generación era: ¿hacia qué deberíamos tirar? ¿Hacia un régimen democrático estilo estadounidense de sálvense quien pueda? ¿O un régimen estilo cubano que garantiza cosas tan básicas como la educación verdaderamente de calidad y universal y el acceso a la alimentación de todos los niños? Y por ahí alguien decía: pues es que no tendría por qué tener que escoger. No es necesariamente cierto. Es mucho más fácil lograr cosas en el autoritarismo. Es súper complicado poner de acuerdo a la gente y lograr el respaldo popular. Aquí habemos muchos que trabajamos en organismos colegiados y, Dios mío,
a veces, la verdad, sientes ganas de volver al autoritarismo, porque sientes que no vas a avanzar nunca si no das un golpe en la mesa y dices, esto va a ser por aquí, por estarle tomando opinión a todo el mundo. Entonces, por eso, el gran reto y el gran trabajo de las democracias tiene que ser en generar músculo para la toma ágil de decisiones, y siento que lo que hemos perdido, más que esta parte procedimental, que como tú bien dices, ahí está, tiene que ver con esta idea de que con la democracia estamos construyendo algo más. Este sentido heroico que tenían las generaciones a la que pertenezco y hacia atrás, de estar logrando algo, de haber, todos de alguna suerte derribamos el muro de Berlín en aquella época. No es el caso de las nuevas generaciones. El dato que tú dabas ahorita, Marco, me parece muy elocuente. La mayoría de los que están tomando la decisión a la hora de votar, pues no vivieron el régimen autoritario. Y cometimos, y ya con esto termino, con esas generaciones el típico error de la madre de familia clase mediera, que es la sala de la casa no se toca. Ahí están los mejores muebles, de preferencia plastificados, una vitrina donde guardamos los tesoros familiares, cuidadosamente puesta la chapa con una cerradura, y aunque el resto de la familia viva cada día aglomerada en el resto de las habitaciones de la casa, a la sala no se entra, porque es para cuando lleguen las visitas. Las visitas que como Godot pues nunca aparecen. Entonces, eso hicimos los de mi generación y hacia atrás con la democracia. Era la sala de la casa que no se tocaba porque nos costó un fregadal tenerla, ¿no? O sea, si de aquí a que tu papá me llevó a Muebles Troncoso a comprar la vitrina, pues no te voy a permitir que juegues pelota allá adentro, ¿no? Entonces, ese que era nuestro tesoro, pues le dijimos, decía un compañero, bueno, no voy a decir nombres, pero decía que a veces nos tienen como al astronauta mexicano que bajó de la misión espacial y presentaba una extraña hinchazón en las manos, y entonces pues empezaron a hacer análisis de qué se podía deber y todo, pues resultó ser que cada vez que quería tocar un botón en la nave le daban un manazo y le decían, usted no. Entonces un poco hicimos eso también con la juventud, de que cada vez que querían participar, usted no. Y entonces nos rebasaron por una vía que se llama las redes sociales. Y de pronto lo que nosotros decíamos que no se podía, que era volver a la plaza pública, volver al ágora griega en donde todo el mundo opinara en conjunto ahí reunidos, pues en el universo virtual sí se puede. Y nos lo demostraron, y entonces se hicieron con esa zona a la que nosotros les habíamos negado el acceso, porque encontraron un nuevo acceso, y que bueno, el problema es que decidan también cuidarlo de la manera en que opten por cuidarlo. Muchas gracias. Pero bueno, pues la verdad es que ya se fue la maestra Mari Carmen, soltó la bomba y se fue, como acostumbra, pero qué bueno que la soltó. Pues la verdad es que hay reflexiones muy ricas acá. Justo de esto trataba esta mesa, de poner en situación de la crisis o no de la democracia. Lo cierto es que, como lo ha dicho Guadalupe, la democracia está en expansión, cada día más países, adoptan regímenes democráticos, pero no necesariamente, o más bien el resultado ha sido una lógica consecuente con ello. El desencanto justamente por las altas expectativas que se ha generado y por pensar que la desigualdad y la pobreza se resuelven a partir con la propia democracia, como instrumento para resolverlo. Y pues como no se resuelven con ella, tampoco se resuelven sin ella. El problema aquí es no afectar un conjunto de mecanismos democráticos para resolver problemas de desigualdad y de pobreza, porque entonces estaremos generando un tercer problema: desigualdad, pobreza y falta de democracia, ¿no? Entonces eso es una cuestión que es muy clara, porque ahí hemos dado grandes pasos, y me parece que ahí es lo que dices, Miriam. Creo que es tiempo de desempolvar un poco la vitrina, abrir y saber qué hay ahí. Y lo que vamos a encontrar ahí no solamente están las reglas de acceso al poder político, sino también el mecanismo democrático de ejercicio de ese poder político, y también, desde luego, algo fundamental, que eso sí está, me pareció, en crisis y evidente con muchos indicadores, que es la crisis de derechos humanos.
esa crisis existe, y es crisis, si los derechos humanos están en crisis, la democracia constitucional liberal está en crisis. Eso es innegable. Entonces, a partir de ello, justamente reflexionar cuál es el rol que los sistemas electorales aportan a este mecanismo de democracia constitucional liberal. Y yo les pediría que hiciéramos una reflexión rápida, porque ya nos está llegando el tiempo. Parecían muchas 2 horas, han sido como muy pocos minutos. Si el sistema electoral, pensemos una analogía, si el sistema electoral mexicano fuera una nave en pleno vuelo, y haya que aligerar la nave, haya que quitarle peso, ¿qué le quitarían ustedes? Pensando un poco en aquello que comentaba Guadalupe, ahí surge una idea de que tiene que ver con mejorar los esquemas de representación, de acceso, digamos, al mecanismo de reelección, clarificar de mejor manera, o la teoría causal, justamente construir con una única consideración: el avión debe seguir volando, si no, no tiene sentido hacer un despojo de eso, ¿no? ¿Quién inicia? Ya había el doctor Arellano por ahí con cara de querer empezar. Muy rápido. Es una pregunta muy retadora, voy a tratar de atenderla muy rápido, y yo creo que si tuviéramos que aligerar la carga al sistema electoral, que en realidad es un sistema electoral que fue diseñado, como se ha dicho en esta mesa, a través y a partir de la desconfianza, pareciera que la propia judicialización de la desconfianza se ha montado en los propios órganos electorales. Es decir, el órgano electoral, además de administrar elecciones, además de fomentar la educación cívica, también tiene que litigar las acciones perniciosas de los actores y de los actores políticos en términos de la disputa electoral. Eso le ha costado mucho al propio sistema electoral, y le ha costado además prestigio. O sea, pensemos en la elección de 2006, con el resultado y con el margen que tuvimos. Ese resultado y ese margen es el que fue, pero desafortunadamente el litigio postelectoral, cuando todavía no estaba bien colocado en ese momento y no había reglas claras, incluso para abrir los paquetes electorales y para todo el procedimiento a posteriori de la elección, le sobrecargó al Instituto Electoral y al Instituto Nacional Electoral, a los institutos electorales locales, una serie de facultades, una serie de responsabilidades que se tradujeron luego en facultades que tuvo que atender. Yo le desmontaría eso, también le desmontaría la administración de los tiempos del Estado para radio y televisión, no necesariamente la garantía de que se procesen los minutos y las pautas publicitarias que cada partido y o candidato tiene sobre sí, sino más bien el monitoreo y la verificación a ese nivel como que se realiza, ¿no? Otra cosa que probablemente le desmontaría para aligerar su carga es lo referente específicamente al tema de los procedimientos especiales sancionadores. Ya normalmente ahora se integra el expediente del instituto y lo integra a la sala regional. El procedimiento especial sancionador es cuando el candidato A o el partido A se inconforma respecto al candidato B o el partido B porque pautó una publicidad de forma negativa, lo desnosta, lo calumnia, etcétera, etcétera. Anteriormente era el instituto electoral el que administraba la querella entre estos partidos a través de un procedimiento especial sancionador. Se discutía en el seno del Consejo General, se emitía una resolución, se bajaba el spot y después iba a la sala superior del Tribunal Electoral y se revertía la decisión. Entonces eso le generaba mucho desprestigio al instituto. Yo creo que todas esas acciones, y por eso pongo este ejemplo de judicialización de los procesos, tienen que correr por la vía que está. Y por último, el tema de tenemos que trascender a la urna electrónica. O sea, el modelo de elección en términos de que la ciudadanía participe es el correcto. Tiene que seguir siendo la ciudadanía la que cuente los votos de sus vecinas y de sus vecinos, pero a través de un modelo distinto que no sea una boleta de papel. Y eso tiene que trascender la desconfianza y tiene que trascender un montón de cosas. Es más, me quedaría con ese último, y con ese le quitas la mitad del problema al sistema electoral, porque el sistema electoral al final, dicho a grandes rasgos, es una serie de mecanismos que permiten que los votos se conviertan en cargos o que los votos se conviertan en representación política en escaños, ¿no? Entonces,
ese mecanismo que es procedimiento puro tiene que aligerarse, ¿no? Yo por ahí iría. Bien, pues muy cerca de lo que decía Marco, por supuesto el tema de la urna electrónica con sus derivados que son, por ejemplo, el acta electrónica. Estamos haciendo cálculos con Abaco, teniendo disponibles computadoras, me parece que eso es muy claro. Estamos inscribiendo nuestro voto en papel con calidad para hacer papel moneda prácticamente, pero lo más impresionante es que nuestra inercia sigue y seguimos poniéndole candados cuando el rendimiento marginal en confianza que agrega un nuevo candado es ínfimo comparado con el costo que tiene. Y yo aquí quisiera volver sobre lo que les decía de los grupos de actores, porque hablé mucho de los tres principales, pero no de estos actores terciarios. Dicen en francés algo muy misógino, que cuando no es explicable la conducta de un hombre, busques a la mujer, que normalmente toda conducta errática tiene un interés amoroso detrás. Entonces, yo no lo tomaría así, pero yo diría, cuando no entendamos por qué estamos yendo hacia cada vez más candados, pues busquemos a quién los vende. Y entonces, si seguimos esa ruta y jalamos ese hilito, pues nos vamos a dar cuenta quién está impulsando que nuestros votos se sigan inscribiendo en un papel de esa calidad, lo cual ya verdaderamente no tiene ningún sentido. Y luego, permítanme utilizar otra frase muy coloquial, pues ya sé que va a parecer que se cumpla la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, pero yo creo que el trabajo fundamental de quitar peso tiene que ver con las instancias jurisdiccionales y tiene que ver con esta capacidad interminable de ir a una segunda e ir a una tercera instancia. Entonces nunca hay definitividad y siempre estamos en vilo. Entonces creo que la máxima, lo platicábamos anoche, la máxima esta del institucionalismo, que es que todo actor movilizará todos los recursos que estén a su disposición para salirse con la suya, pareciera que nos sigue sorprendiendo. Son políticos y si tienen un resquicio lo van a utilizar. Sería irracional que no lo utilizaran. A nosotros nos toca cerrar esos resquicios y que una vez que una instancia jurisdiccional haya fallado en un sentido o en otro, con eso nos quedemos, y creo que eso también ayudaría bastante. Doctora, No podría estar más de acuerdo con quienes me precedieron. La verdad es que la primera cosa que pensé precisamente fue en ese fenómeno de judicialización. Y más que quitarle, o sea, sí, le quitaría esta carga, sobre todo a los que se fue Carmen, al Tribunal Electoral, porque la única manera en la que también los actores pudieran contenerse en esta pulsión por reclamarlo todo tiene que ver primero por una autocontención de los propios órganos jurisdiccionales. Pero si los actores políticos van y reclaman y tenemos un tribunal electoral, y no nada más estoy hablando de esta integración, que lo admite todo, ya después vemos, pues entonces crea un problema, ¿no? Porque realmente, o sea, parece que a veces las instancias locales pues son una caricatura, un pase más en una cadena judicial que ya sabemos todos a dónde va a parar, ¿no? Pero eso tiene que ver pues también con las perspectivas y las propias interpretaciones, pero sobre todo de la posición que los jueces tienen hacia las reglas y hacia el derecho, y también hacia los distintos intereses partidistas que están en juego e incluso económicos. Pero bueno, y también, o sea, mientras hablaba Miriam y Marco, pensaba, ¿y de qué otra manera? Pues algo que es impopular y que parece una tontería casi decirla, pero pasaría por el reforzamiento de las propias instituciones partidarias, de los propios instituciones tanto administrativos como jurisdiccionales internos, hacer que los partidos políticos arreglen sus problemas entre ellos. Pero como decías, Maro, y lo decías también tú, Miriam, el problema está en que ahora si los propios integrantes de los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo, pues entonces van a alguien más que se lo resuelve. Entonces tenemos a un tribunal electoral que
se mete hasta la cocina y decide incluso hasta el candidato que debe ser en ciertas elecciones, en cierto distrito del partido, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo de quitarle al INE esta cosa del monitoreo en los medios de comunicación. O sea, sé que hay una lógica a partir de eso que es el modelo de comunicación, que luego después hay quienes dicen que no es realmente un modelo establecido, el de 2007. Pero aparte de que tenemos otros órganos, otras instituciones del gobierno que ya hacen el monitoreo y que no tendría por qué el INE tener que hacerlo él también, esta cosa de ser policía sobre el contenido de lo que dicen o no los partidos y los actores políticos, y si que denostó y si es campaña negra y entonces no lo hizo, tenía buena intención, no, o sea, eso que aparte también es decidido y ha ido a parar por las interpretaciones del Tribunal Electoral, la verdad es que eso de ser policía de los contenidos en televisión también me parece un desgaste que no tiene mucho sentido. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues la verdad estamos llegando al final de la reflexión. Yo creo que lo importante aquí es tomar conciencia respecto al contexto en el que estamos viviendo, entender que son tiempos, como lo decía el propio Monk, por eso decía que Mari Carmen ya se fue, pero porque lo citó ella misma, son tiempos necesariamente extraordinarios, es decir, no van acorde con los tiempos ordinarios en donde se ganan elecciones, se pierden elecciones, se hacen reformas, se ganan, se pierden, pero se mantiene una constante que es el proceso democrático. En este caso me parece que enfrentamos en la ola global fundamentalmente la erosión de los derechos humanos y las propias instituciones de las democracias constitucionales. Enfrentamos una época distinta, enfrentamos una época que nos llama a todas y todos a reflexionar, a todas y todos a involucrarnos y definitivamente a hacer una apuesta democrática por las futuras generaciones. Yo les agradezco muchísimo a quienes me acompañaron en este panel, les pido un aplauso para ellas y él, por favor. Y gracias también a cada una y cada uno de ustedes que estuvieron en este panel. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo todavía está? Sí.